Introducción al análisis de ítems. Profesor Guía. Adriana Dona. Trabajo realizado por Vanessa Gaitán, Thais Mujica, Wendy Pacheco y Andrea Valdez. Al medir atributos humanos como características físicas, tales como estatura y peso, variables fisiológicas, tales como la temperatura, y variables de ejecución, como la fuerza medida con un dinamómetro, todo esto con instrumentos de medida que facilitan los datos en escalas de intervalo, los resultados que den estas medias objetivas se distribuirán en lo posible de manera normal. Estas medias, para poder ser comparables, deben tener la misma unidad de medida a lo largo del continuo que se formará con las medidas que se obtengan. Así, distancias iguales dentro de ese continuo significará que son también distancias iguales. En la construcción de una escala de intervalo, la exactitud depende del propósito en la investigación, bien sea agregar rangos a los individuos, o comparar diferencias interindividual o intraindividual. Previo a la construcción del test se debe presentar un modelo teórico, es decir, que todos los ítems miden al mismo rasgo o el mismo constructo de interés, por ejemplo, el rendimiento académico. El siguiente punto es la selección aleatoria de los individuos. Esto va a permitir que sea representativo de la población. En nuestro ejemplo, se escogen todos los estudiantes de ingeniería, agregándolos aleatoriamente a la muestra conformada por 100 sujetos. Luego cada individuo deberá realizar la tarea especificada por el investigador, sea sencilla o difícil. Como ítem 1 para matemática básica, ítem 2 para cálculo 1. En la construcción del test, a partir de la respuesta obtenida por el individuo se puede expresar el grado de dificultad o del problema. Para ello, se obtiene el número total de individuos que pudieron resolver el ítem, proporción denominada P, y el número total de individuos que no lo pudieron resolver, proporción denominada Q. Luego se obtiene una distribución hipotética, ítem sujeto. Y finalmente, con la curva de distribución acumulativa se halla el nivel de dificultad del ítem en forma de puntaje estándar sobre la distribución hipotética, para poder determinar aquellos individuos que estén por encima o por debajo de dicho puntaje. Para la construcción de un test sin suponer distribución normal, es innecesario e inconveniente construir un test para medir variables en una escala de intervalo. En estos casos no nos interesa diferenciar otros puntos de la distribución hipotética, puesto que solamente intentamos obtener una distribución de los puntajes en dos categorías. En otras situaciones, puede interesarnos diferenciar más de un punto, sin pretender medir en una escala de intervalo. En este caso, la construcción del test se planea de acuerdo con los requerimientos especiales de la diferenciación. Datos del continuo latente. Es importante recordar la diferenciación que existe entre los datos obtenidos empíricamente y el continuo latente hipotético en el que suponemos que los individuos se distribuyen de cierta manera. Nos interesa el rasgo subyacente que determina la ejecución en cierto ítem. Para ello, suponemos un continuo latente que nos permite hacer diferentes suposiciones acerca de cómo se distribuyen los individuos en este y establecer la relación entre la posición sobre el continuo y la distribución de los datos observados. No siempre podemos presumir una relación monotónica entre los puntajes y la posición sobre el continuo latente. Dimensionalidad. Se ha supuesto que cada ítem diferencia a los individuos sobre un continuo de dificultad. Es decir que, 1. Los ítems miden exactamente el mismo rasgo, pero tienen diferentes grados de dificultad, lo que refiere a la dimensionalidad del test. Es importante saber si los datos que obtenemos con un instrumento dado expresan las posiciones de los individuos en uno o en varios continuos. 2. El modelo mostró que la solución de un ítem está completamente determinada por la relación entre la posición del individuo y la del ítem sobre el continuo latente. 3. Sabemos que ninguna de estas suposiciones puede satisfacerse completamente cuando se miden variables psicológicas. 4. Las medidas están llenas de errores, y es importante para el empleo de los datos que seamos capaces de estimar el tamaño de dicho error. 5. La homogeneidad es conocida como una variable que indica el grado en que son satisfechas las condiciones de unidimensionalidad e independencia de errores de medida. El ítem aislado y su varianza. Dentro de la psicología diferencial, los datos empleados pueden recogerse por diversos métodos, como los tests, los cuestionarios y las estimaciones. La posición de un individuo sobre un continuo puede expresarse por tres formas: respuesta correcta o incorrecta a un ítem del test, actitud expresada a una aseveración,
Exactitud de la información en respuesta a una pregunta. O por una estimación. El puntaje individual puede expresarse como 1 o 0, donde 1 corresponde a una solución correcta, respuesta positiva, o un registro de la persona encima de un nivel específico. Y 0 corresponde a una solución incorrecta, respuesta negativa, o un registro de la persona por debajo de un nivel específico. Para procesar los datos de forma estadística, se utiliza una matriz de puntajes, en la cual se colocan los puntajes crudos obtenidos. Dicha matriz está conformada por celdas, dentro de las cuales se categoriza cada respuesta obtenida en unos y ceros. Renglones, asignados a cada individuo. Columnas, asignadas a cada ítem. Subíndices, para identificar los puntajes crudos, donde la primera cifra corresponde a la posición del renglón y la segunda a la posición de la columna. El puntaje del individuo T, sub J, se obtiene sumando los puntajes crudos de un renglón de la matriz de puntajes, contando el número total de ítems resueltos correctamente por el individuo, para registrar la respuesta como 1 o 0. La frecuencia de la respuesta correcta al ítem phi se obtiene sumando los puntajes crudos de la columna de la matriz de puntaje, contando el número de individuos que han resuelto el ítem correctamente. Las diferencias en los puntajes totales de los individuos se muestran a través de una distribución de frecuencias y puede expresarse por diferentes medidas, como rango, amplitud, semicuartilar y desviación estándar. Para las distribuciones de los puntajes de un test, usamos la varianza como expresión del grado en que los datos diferencian o distinguen entre los individuos. Para establecer conclusiones acerca de la construcción de un test, estudiamos la varianza de la distribución de las ejecuciones de los individuos en el test. Las variaciones de puntajes en el test completo se basan en las variaciones de capacidad para resolver cada ítem. Cuando la ejecución en cada ítem solo puede calificarse como correctas o incorrectas, entonces la distribución de frecuencias de respuestas correctas para cada ítem solo constará de dos categorías: 1 o 0. En una matriz de puntajes, se pueden calcular tres datos para estimar la varianza de la distribución en el test. La frecuencia de respuestas correctas, indicada por P, que corresponde a la proporción de individuos que han resuelto el ítem. Dicha proporción, para cualquier ítem, se obtiene dividiendo el número de soluciones correctas por el número de individuos examinados. Por ejemplo, para el ítem 5, P es igual a 11 entre 20, lo que es igual a 0.55. La frecuencia de respuestas incorrectas o erróneas, indicada por Q, que corresponde a la proporción de individuos que no resolvieron el ítem, se obtiene dividiendo el número de soluciones incorrectas por el número de individuos examinados. Por ejemplo, para el ítem 5, Q es igual a 9 entre 20, lo que es igual a 0.45. Y la varianza de un ítem en el test, indicada por S, es el producto de la proporción de individuos que resolvieron el ítem y de la proporción de quienes no pudieron resolverlo. Para el ítem 5, S es igual a 0.55 por 0.45. Por último, existen varias consideraciones importantes, dentro de las cuales cabe resaltar: 1. La relación entre la varianza y la frecuencia de la respuesta correcta a un ítem es que la varianza depende de la frecuencia de respuesta correcta al ítem. 2. La varianza es máxima para los ítems del test que fueron resueltos por la mitad de los sujetos. 3. La distribución de puntajes depende directamente de la dificultad de los ítems, es decir, cuando los ítems del test son relativamente fáciles, se obtiene una distribución de puntajes coloreada negativamente, debido a que los puntajes se agrupan del lado derecho de la distribución. En cambio, cuando los ítems del test son relativamente difíciles, se obtiene una distribución de puntajes coloreada positivamente, debido a que los puntajes se agrupan del lado izquierdo de la distribución.